Una citación inesperada. Hercule Poirot, el estimado detective belga conocido por su bigote meticulosamente encerado e intelecto incomparable, estaba acostumbrado a las solicitudes peculiares, pero incluso se sorprendió una leve mañana de primavera, cuando abrió un sobre con una sola hoja de papel y una suma sustancial de dinero. La breve misiva, escrita en una mano estable, declaró: «Por favor, venga de inmediato. La muerte de un hombre pide su experiencia. Acepta al retenedor cerrado como prueba de mi sinceridad». No había firma, ni dirección de devolución, y no había más explicación. Poirot, siempre curioso, inmediatamente resolvió investigar, inspeccionando cuidadosamente el sobre para las pistas, dirigiendo los dedos delicados a lo largo de los bordes del periódico para detectar cualquier hendidura inusual, pero ninguna marca de agua, sello o aroma reveló la identidad del remitente. Aunque envuelto en el anonimato, la carta lo intrigó. Las invitaciones para investigar circunstancias sospechosas no eran infrecuentes, pero el estilo y la sustancia de este mensaje despertaron su interés. Las personas despacharían dinero tan casualmente sin un motivo grave, incluso desesperado. Después de un desayuno preciso de tostadas y mermeladas, Poirot, como siempre, se aseguró de que su apartamento estuviera en orden inmaculado, alisando los cojines, enderezando su blotter de escritorio y alineando los adornos de porcelana en el manto, antes de hacer una sola llamada decisiva a Inspector Japp, de inspector de sede de la policía londinense. Japp le informó que Lawrence Respuesta, un destacado industrial y propietario de una de las empresas de automóviles más grandes de Inglaterra, había muerto repentinamente en su patrimonio en circunstancias poco claras. Los ojos de Poirot brillaron ante el nombre. Angworth era un hombre de respeto y resentimiento, lo que hizo que su muerte fuera un asunto que probablemente involucraba riqueza, disputas familiares y tratos comerciales intrincados, exactamente el tipo de rompecabezas que Poirot se destacaba. Sin demora, empacó un pequeño valor, asegurando que solo llevara los elementos esenciales: su peine de bigote plateado, sus mejores zapatos de cuero de patente y, lo más importante, sus cuadernos, antes de estar en tren a las colinas del campo inglés. Cuando el tren lo llevó hacia adelante, su mente trabajó incansablemente. ¿Quién lo había enviado? ¿Por qué el secreto? Si este era un juego verdaderamente sucio, ¿por qué no involucrar directamente a la policía? El dinero adjunto sugirió urgencia, posiblemente miedo. Tal vez el remitente deseaba evitar sospechas o se enredaron en algo siniestro. El campo se borró más allá de su ventana, pero sus pequeñas celdas grises permanecieron muy enfocadas, imaginando los momentos finales de Respuesta. ¿Se había jadado para aliento? ¿Sus ojos se abrieron de terror? ¿Había venido la muerte de repente, violentamente o con sutileza, que solo el observador más entusiasta podría detectar? Una cosa era segura: algo ya había comenzado. Al llegar a la estación, Poirot se enfrentó rápidamente a un taxi. La carretera que se enrolla a través de los imponentes robles y los campos cargados de niebla, antes de revelar la imponente estructura de la mansión de Respuesta. Su gran fachada de piedra parada solemnemente contra la bruma de la mañana. En la entrada, dos agentes uniformados conferidos en tonos silenciosos, sus posturas rígidas que traicionan la tensión de un caso no resuelto. Poirot, mostrando su identificación, fue saludado, sintiendo inmediatamente la pesadez intangible que se establece en una casa donde ha golpeado la tragedia. Mientras entraba en la Gran Estado, el aire lleno de secretos tácitos, sabía con certeza: esto no era una muerte ordinaria. La esquina adentro de Poe fue recibido por el mismo inspector Klee, quien lo hizo pasar por
en un gran vestíbulo dominado por una escalera de barrido. El señor Poe, dijo el inspector, en silencio, gracias por venir por el señor Anserhort. Está muerto. Sugiere el examen inicial. Algo podría ser una señorita. El hogar afirma que lo encontraron con un cuchillo en la mano y una muñeca cortada. Algunos lo llaman suicidio, pero tengo mis dudas. La caca asintió, quitándose el sombrero. Mon ami, estoy a su servicio. Recibí una carta exigiendo mi participación. Déjenos. Continuaron juntos. Se abrieron más en la mansión preparada para presentar escondidas. Secretos. Capítulo 2. La habitación del hombre. Muerto Hércules, Poe ascendió el barrido. Escalera de la mansión Anworth, en compañía de inspectora Klee. Cada paso haciéndose eco contra las paredes altas, aunque el sol había subido más alto en el cielo y llenó el corredor de arriba con una luz filtrada pálida. La atmósfera permaneció sombría. La mirada de Caca deambulaba por el aterrizaje, observando cada detalle de la decoración. Una antigua espejo con tenue plateado en los bordes. Una mesa lateral de mármol con los delgados vasos de las mentiras marchitas, y la espesa alfombra de corredor los pasos del inspector con cada observación sutil, Poe escondido pequeño, rompecabezas en su mente. Por fin llegaron a la puerta cerrada al señor Lawrence, el dormitorio de Ainsworth, donde 2 agentes uniformados estaban guardados como un oficial. Abrió la puerta. Poe se robó por lo que encontraría dentro de la que había sido. Informó que la causa oficial de la muerte era incierta. Aunque a primera vista parecía un suicidio, dudas persistentes tanto de la policía como del individuo desconocido que tenía Sumbro Ned Poe sugirió lo contrario dentro. El dormitorio era grandioso, pero extrañamente desordenado, su elegancia habitual empañada por la reciente calamidad rica Borgoña Curon, enmarcado en ventanas altas, en un lado, y el 4 cama de carteles con tela pesada, dominaron el centro de la caca de la habitación. Se detuvo para disfrutar del débil aroma de algo agudo y químico, tal vez persistir de los intentos apresurados. Para limpiar o preservar la evidencia de su ojo, se sentía atraída por una mancha oscura en el piso de madera dura cerca de la cama donde el cuerpo del señor Ainsworth había estado antes de ser. El inspector eliminado Klee se aclaró la garganta. La víctima fue descubierta en breve, después del amanecer, por la criada del hogar que entró con lino fresco. Lo encontró con un cuchillo en la mano derecha, y allí era un corte profundo sobre la vena de su muñeca. Un poco de sangre en el piso. Él hizo un gesto vagamente hacia la mancha, que inicialmente consideramos el suicidio que había sido en mala salud. Pero nuevamente, la posición del cuerpo y la pura abrupto parecían. Poe asintió gravemente, acercándose al área donde había una pequeña mesa auxiliar. Derribado sobre la dispersión de algunos objetos, un vidrio de agua yacía destrozado y una lámpara de latón, su sombra, abollada. Fue un sesgo cuando dices que parecía murmurar Poe, lo que provocó su sospecha que Klee cambió su peso. La mesa fue revocada, de tal manera que sugiere una pelea, o al menos un movimiento más allá de alguien, simplemente colapsando, y el cuchillo, aunque agarrado en su mano, solo tenía sangre mínima en su empuñadura. Uno podría esperar más en un verdadero suicidio. Indicó un rectángulo de polvo perturbado cerca de la cama. El forense también señaló que para alguien del estado frágil del señor Ainsworth era inusual que sostendría el cuchillo. Así que, firmemente después de la muerte, buro doblado
presionando las yemas de los dedos, enguantados ligeramente a el piso donde se había puesto la mesa. Esto es más que un simple asunto. Reflexionó. La mirada del detective salió de la mesa desordenada hacia un mechón de hilo oscuro enganchado sobre el pie tallado de la cama. Lo sacó cuidadosamente libre. Examinarlo, dijo suavemente. Este detalle podría ser de importancia, aunque yo no puedo estar seguro todavía, ya que encuestó la atención de la caca de la habitación. Aterrizó en un pequeño objeto redondo, cerca del borde del armario pulido. Un botón solitario sin ser notable a primera vista que se inclinó, en las cejas que se elevan, para que estuviera hecho de cuerno oscuro, con un borde ordenado del tipo comúnmente encontrado en el inspector de alteración de los hombres. Dijo que se resbalaba en silencio el botón en un sobre de evidencia, que el oficial le entregó. ¿Encontró algo así? Artículo. Entre los efectos del señor Ainsworth se sacudió la cabeza, no que hemos. Se contabilizaron sus bata de vestir, que no se faltaban botones que pudieron un pensativo. Entonces, podría haberse originado de alguien más, que miró sobre imaginar los momentos finales de la vida del señor Ainsworth. Un hombre mayor probablemente. Se sentaron o mintió, cama confrontada por un intruso, o alguien a quien conocía una ráfaga de conflicto. La mesa auxiliar golpeó el vidrio, rompió la lámpara desgarrada por el lugar, y luego un cuchillo presionado en su mano. Posiblemente para escenificar un suicidio cercano. Una gran puerta de armoire estaba ligeramente apartada, revelando un riel colgante, de trajes a medida y zapatos bien pulidos, perfectamente dispuestos debajo de Poe. Notó un cajón poco profundo arriba. Los zapatos dejados parcialmente abiertos podrían haber sido tomados o reemplazado después de otro circuito de la habitación, Poe enderezado suavizando el solapas de su chaqueta mientras recogía sus pensamientos. Inspector. Necesitaré hablar a cada miembro de este hogar, señor Ainsworth. Muerte repentina, el curioso presencia de este botón callejero y la forma de su lesión sugieren que no estamos lidiando con una sencilla suicidio. Debemos proceder con mucho cuidado, con una mirada final persistente a el lugar donde el viejo había muerto, pues siguió al inspector. Listo para encontrarse. La familia cuyos secretos pronto podrían desenmascararse. El capítulo 3 inicial. Entrevistas. P. Arrow entró en un espacioso salón, donde los pozos de luz del mediodía se extendieron a través de altas ventanas sobre pisos de madera pulida. La disposición central de la habitación, un clúster de las sillas sobrecargadas alrededor de una mesa baja, parecían diseñadas tanto para la comodidad como para formalidad, que un murmullo suave llenó el aire para todo el hogar de Ainsworth. Fue reunido esperando las preguntas del detective. El inspector Klee se puso de pie discretamente, cerca de la puerta, lista para tomar notas. Fuera del débil susurro de las hojas de roble, le recordó a lo tranquilo esto. Manor del Campo fue, a pesar de la agitación que ahora lo eclipsó, limpiarse de su garganta, pues se presentó nuevamente. Aunque la mayoría lo había conocido en su llegada luego, dirigió su atención a las dos ramas de la familia. Presente primero estaba la Sra. Felicity, respondida a la viuda del señor Ainsworth. El único hijo que había muerto hace algunos años. Junto a ella sentaba su hija, señorita Emma Ainsworth, un estudiante universitario delgado, y está a punto de un aire de compostura estudiosa.
Poe señaló cómo Felicity apoyó una mano protectora en el brazo de Emma como si la protegiera de los terribles eventos que había sucedido a la familia en una segunda agrupación que observó a la hija de Ainsworth, la señora Constance Archer, junto a su esposo Graham Archer y su hijo adolescente, J. James Constant. Aunque claramente sacudido por el fallecimiento de su padre, mantuvo una firme postura. Graham se movió nerviosamente mirando el reloj en el manto de vez en cuando, sillón un pie cruzado sobre el otro, en una postura que combina la insolencia adolescente con un indicio de la caca de inquietud. Estudió brevemente cada cara consciente de que detrás de estos frentes educados acechó un remolino de duelo y tal vez algo más oscuro. Madame Apoy comenzó en un gentil tono. Me doy cuenta de que este es el momento muy angustiante, pero le pido tu cooperación. La muerte del señor Lawrence Ainsworth está bajo investigación, y debo obtener toda la información posible para encontrar la verdad. Hizo una pausa escaneando sus expresiones. Me gustaría saber cómo pasó ayer por la noche temprano esta mañana, cuando tu padre, el abuelo, falleció. Felicity fue primero, su voz temblando ligeramente. Ella relató cómo había estado en su habitación después de la cena sobre las facturas del hogar, y preocupándose por ella, tasas de matrícula de la hija, afirmó que la decisión del señor Ainsworth de no pagar el próximo período de Emma en la universidad pesaba mucho en su mente, pero insistió en que ella no albergaba una verdadera animosidad hacia él. Era severa pero solidaria a su manera. Ella concluyó bajar la mirada. Emma siguió su voz tranquila mientras ella explicó que había estado en la biblioteca de la universidad hasta que regresó a la noche y luego regresó a casa. Agotado, afirmó que apenas había visto a su abuelo esa noche, ofreciendo solo una buena noche cortés antes. Retirando a su habitación, a veces se quedaba despierto leyendo. Dijo suavemente que no tenía razón para sospechar que cualquier cosa estaba mal. Luego la constante arquera la habló, palabras recortadas pero cortesas, que mencionó ir a un corto viaje para despejarle la cabeza. Estaba inquieta, dijo, porque su padre había expresado su desaprobación de sus hábitos de gasto a principios de semana, amenazando con apretarse las reinaciones de su asignación a un constante. Insistió en que era su padre y el desacuerdo, aunque molesto, no era inusual. A menudo argumentamos que admitía, pero nunca significaba que le hubiera deseado dañar a su esposo. Graham cambiaba su postura mientras él explicó cómo había estado en el estudio trabajando en documentos financieros relacionados con para la empresa de fabricación de automóviles de la familia. Es una temporada ocupada, dijo Turley, y tenía una cartera de papeleo. Hizo una pausa mirando a su esposa. Sí, correado compadre. A veces era solo asuntos que no seríamos sus palabras. Pero la implicación estaba clara finalmente. James se encogió de hombros cuando se le preguntó sobre Anterio. Estaba en el jardín. Respondió que se tenía un poco de dolor de cabeza. Así que salí al aire fresco. Evitó la mirada de caca a la deriva, hacia la ventana. El abuelo fue duro para todos, pero estaba acostumbrado, agregó casi como una ocurrencia tardía. Mara sintió permitiendo que cada declaración se asentara. Observó cómo tensiones tácitas y las revelaciones de la criada. La mano de Felicity tembló muy ligeramente contra el brazo de su hija. Un gesto sutil, pero revelador de inquietud. Al otro lado de la habitación, Constance se mantuvo rígida, su espalda de forma poco natural recta, como si cualquier mención de la desaprobación de su padre
la convirtió en piedra. Graham, el empresario siempre calculador, surgió su frente ante el simple susurro de asuntos financieros, mientras que el joven James, descansando con un indiferente fingido, parecía casi demasiado indiferente, como si estuviera decidido a no importarle. A cada uno de ellos, cuando se le preguntó, insistió en que su relación con el Sr. Ainsworth había sido amigable, que su muerte repentina, ya sea por su propia mano u otra, era completamente inesperada. Y sin embargo, Poirot, maestro de la observación, vio las cepas sutiles debajo de sus palabras. Una mirada demasiado afilada, una vacilación demasiado larga, un suspiro demasiado cansado. Las tensiones se entrelazan a través de sus declaraciones como hilos de un tapiz de desmoronamiento. Cerrando su pequeño cuaderno, Poirot arrojó su aguda mirada sobre todos ellos. «Te agradezco tu cooperación», dijo sin problemas, pero había un borde inconfundible debajo de su cortesía. «Me has mostrado la fachada externa de la paz, pero me temo que debo profundizar más debajo de ella. Te lo prometo, solo busco la verdad». Siguió un silencio ponderado. Algunos intercambiaron miradas rápidas, otros simplemente bajaron sus miradas. Poirot, satisfecho con su incomodidad, señaló el final de la entrevista grupal. Sabía lo suficientemente bien. Donde la armonía se proclamaba en voz alta, las fracturas acechaban en silencio, esperando ser desenterradas. Las revelaciones de la criada. Poirot había entendido durante mucho tiempo la importancia de aquellos que vivían y trabajaban en los rincones tranquilos de Grand Estates. El personal, tan a menudo pasado por alto, eran los verdaderos guardianes de los secretos. Fueron presenciados por las disputas a puerta cerrada, escucharon amenazas susurradas en pasillos y vieron a los seres privados de sus empleadores, las versiones ocultas del mundo. Por lo tanto, después de hablar con la familia en su conjunto, Poirot buscó a la única persona que podría proporcionar la verdad más descongelada. Lasra Grange, la criada del hogar. La encontró en una antecambilla con poca luz del comedor, puliendo la plata. La tela temblaba ligeramente a su alcance. Sus manos traicionaban sus nervios. Correo Sirot se acercó con la gentileza de un hombre que sabía el miedo cuando lo vio. «Disculpe, señora Grange», dijo suavemente, inclinando la cabeza ligeramente. «¿Podría tener unos momentos de tu tiempo? Deseo entender más sobre este hogar y sobre el señor Ainsworth. Que descanse en paz». Ella dejó la tela con cuidado. Sus ojos se lanzaron hacia la puerta medio abierta como si se asegurara de que estuvieran solas. Después de una breve vacilación, ella asintió, ofreciendo una pequeña reverencia nerviosa. «Por supuesto, señor Poirot, señor», murmuró. Poirot hizo un gesto hacia una silla de madera cercana y se sentó. Sus manos se doblaron firmemente en su regazo. «Usted fue el que descubrió al señor Ainsworth esta mañana, ¿no?», él provocó suavemente. «Lasra». Grange se tragó con fuerza, sus nudillos blanqueándose. «Sí», susurró. «Estaba trayendo ropa de cama fresca. Yo lo encontré en el piso. El cuchillo». Ella inhaló bruscamente, su voz vacilante. Había tanta sangre. Su angustia fue genuina. Y Poirot, siempre el caballero, colocó una mano tranquilizadora en su hombro. «Has sido muy valiente», le dijo, su voz un bálsamo relajante. «Pero, debo preguntar, ¿alguna vez has presenciado alguna tensiones dentro de la familia? Cada miembro me asegura que el señor Ainsworth era amado, que no había discordia. Sin embargo, me resulta difícil de creer». La criada dudó, lanzando otra mirada cautelosa a la puerta. Satisfecha de que no estaban observados, bajó su voz. «Detective», dijo con cuidado,
Sr. Ainsworth controló todo en esta casa. Cada gasto, cada asignación. Las Ra, Constance y el Sr. Graham dependían de él por completo, al igual que el joven James. Y las Ra, Felicity, después de perder a su esposo, ella y la señorita Emma no tenían a nadie más que él. Poirot asintió, alentándola a continuar. La señora Grange se metió las manos en su delantal. Pero nunca fue pacífica, susurró. Últimamente ha sido peor, mucho peor. Los ojos afilados de Poirot brillaban con intriga. Se inclinó ligeramente, su voz baja pero insistente. Sí, señora Grange. Por favor, continúe. Verá que el señor Respuesta descubrió que tanto el señor Graham Archer como la Sa. Felicity, Respuesta que trabaja para su compañía de automóviles, había estado haciendo algo inadecuado con las cuentas que roce dinero. La gente dice, estaba lívido cuando se enteró, amenazó con despedirlos a ambos y dejarlos sin nada. Y en cuanto a la señorita, la matrícula de Emma, el señor Respuesta ya se había negado a pagarla el próximo período. Causó una escena terrible la semana pasada. Las Ra. Felicity dejó su estudio en las lágrimas de pus. La mirada se movió momentáneamente hacia el comedor, donde podía escuchar voces amortiguadas mientras la familia se movía, sobre que todos tenían razones para temer la juerga del señor Ainsworth, o en lo menos que su retiro del apoyo financiero sí. De hecho, la criada respondió, a asentir vigorosamente. ¿Y eso? ¿No es lo único que la señora Constante es terriblemente extravagante, compra de vestidos, joyas, todo tipo de galas que su padre tenía? Amenazó con cortarla, y su hijo James. Bueno, bebe el señor. Porro sale. Casi todas las noches lo escuché discutir con su abuelo culpando al anciano por no aumentar su asignación. James siempre parecía pensar que el dinero aparecería por Magic Poe. Inclinó su cabeza, absorbiendo esta información, y los demás hicieron realmente animosidad. Oh, sí. La señora Gra dijo que su voz se calmó. Todos le dijeron que el hombre fue amable y generoso. Eso es en parte cierto. Fue generoso en sus términos, pero también fue, ¿cómo diré, controlar? Los mantuvieron con una correa apretada. Todos se irrumpieron bajo su autoridad. Poe asintió. Él ya sospechaba tanto aún al escuchar a la criada articular, que confirmó su crecimiento, sentido de una casa llena de motivo, que también mencionaste a una enfermera y cree que la señorita Harriet Stokes vino cada día que sí. Las Ra. Grange afirmó al señor Ainsworth estaba en declinación de salud, que la señorita Stokes administraría sus inyecciones, verificar su presión arterial, que, lo que el viejo parecía confiar en ella más de lo que confiaba en su propia familia, las cejas de la caca del extremo se alzaron al final. Digamos que es intrigante. ¿Sabe si el señor Respuesta intentó algún cambio adicional a sus acuerdos financieros? Quizás algo que ver con la señorita Stokes. La criada sacudió la cabeza. No estoy al tanto de eso, señor Poe. Pero él ciertamente parecía más aficionado a ella que a él, sus propios parientes en estos días. Poe se levantó lentamente, considerando revelaciones de Mates. Una casa que depende de un solo benefactor puede criar una potente mezcla de green greed, fear and resentment. Madame Gurge dijo oferta. Ella una cálida sonrisa. Te agradezco por tu honestidad, que has sido más útil, por favor. No hable de esta conversación.
debe permanecer entre nosotros. Ella dejó caer su mirada al piso. Entiendo que el señor Pooh, me tengo miedo. ¿Qué podría pasar si descubren que se inclinó suavemente? ¿No tienes nada que temer? De mí veré que la verdad emerge a tiempo con ese Pooh girado, y se fue Sra. Grange a su trabajo agradecido de que ahora poseía una imagen más clara de tensiones Rosing. Detrás de la fachada gentil de la familia Angworth, capítulo 5. Confesión de la enfermera Hercule, pues encontró a la señorita Harriet Stokes de pie junto a un alto ventana en el pequeño roho de la mansión. Su postura rígida y su cara dibujada. Miró sobre su hombro cuando entró, y en ese breve instante vio una mirada embrujada en sus ojos como si ella se estaban preparando para lo peor. La luz de la tarde cayó sobre la alfombra en cuadrados apagados, iluminando el polvo de moes bailando en el aire. Pooh cerró la puerta suavemente detrás. Él se acercó a la señorita Stokes. Dijo su tono tranquilo y medido. Aprecio que esto debe ser un momento difícil para ti, pero debo pedir tu ayuda entendiendo las últimas horas del señor Ainsworth como su enfermera. Usted era responsable por su atención médica, ¿no, Harriet? Asintió con sus delgados dedos, agarrando el dobladillo de su cardigan. Era una mujer de unos 30 años, con un sínol ordenado fijado en la nuca de su cuello. Aunque normalmente compuesto, tenía la tensión de la ansiedad y culpa responderé lo que pueda, dijo en un cerca de whisper. Solo quiero que la verdad salga. Pooh haciendo un gesto hacia un cercano sillón instándola a sentarse, eligió un asiento opuesto para que los dos se enfrentaran a uno, otro sin impedimento. ¿Cuánto tiempo había estado visitando por el señor? Respuesta. Suavemente, cerca de 6 meses. Ella respondió exhalando lentamente, que tenía un corazón débil y alto. ¿Presión arterial? Mis tareas diarias incluían monitorear sus vitales, asegurando que tomara las dosis correctas de medicamentos y administrar inyecciones ocasionales para estabilizar su condición cuando es necesario. La rutina se había convertido en una segunda naturaleza para mí. Pooh se inclinó hacia adelante, doblando sus manos, y, sin embargo, algo fue una falla con su inyección final. Un desafortunado error, una sombra de angustia parpadeó en su rostro. Sí, dijo apenas. Audible, llegué temprano ayer por la noche para darle su dosis habitual, y él se quejaba de la incomodidad del pecho, y quería un alivio para su presión arterial. Mantengo mis viales en un estuche bloqueado. Siempre los reviso siempre, pero en mi prisa debo haber recogido el vial equivocado. Dices que debes tener caca, presionado suavemente, pero ¿recuerdas haber revisado la etiqueta? Ella evitó los ojos, vergüenza clara en sus características que siempre hago, excepto esta vez. Supongo que crecí, complacente después. Pensé que el color del fluido estaba un poco apagado, y luego yo vi la etiqueta mientras empacaba mis cosas. Era una medicación diferente que podría elevar la presión arterial en lugar de bajarla. En un paciente tan frágil como señor Angworth, podría provocar fácilmente un ataque fatal. Estaba horrorizado, pero antes podría hacer cualquier cosa para rectificarlo, o buscar a un médico. Que me llamaron repentinamente la emergencia de otro paciente en la caca del pueblo. Dejó que sus palabras se asienten en el silencio de la habitación afuera. De un blackbird chirrió de los jardines señoriales, un sonido alegre en desacuerdo con la gravedad de ella.
confesión para que creas que la muerte del señor Ainsworth está completamente en tu conciencia? Preguntó, las lágrimas en silencio brotes en los ojos de Harriet, y ella asintió. Si estaba vivo cuando me fui, pero me sentí mal. Le dije que descansara, que planeé devolverle lo primero. La mañana que escuché que había sido encontrado muerto, parecía terriblemente claro que el error le había costado su vida. Ella le quitó una lágrima a su mejilla. Estoy seguro, la familia debe odiarme por eso, aunque no han dicho. Así que Poe alcanzó su pañuelo y se lo ofreció a su mademoiselle. Cálmate. Tú mismo dices que siempre eres meticuloso sobre tus casos. ¿Podría ser que alguien manipuló con su medicamento, reorganizando las etiquetas o viales, que su boca se abrió ligeramente? Sorpresa tamponez. ¿Quién haría que Poe encogió de hombros su expresión grave? Un individuo astuto podría ver esto como una forma de disfrazar su... Supongo que una persona descubrió un medio para cambiar los viales ciertos, causaría un resultado fatal y le daría la culpa directamente a la enfermera. Harriet agarró el pañuelo del detective. Pero, ¿por qué alguien a ella se apagó claramente al darse cuenta incluso de... Sin el conocimiento, Poe había reunido que la fortuna del señor Ainsworth, o tal vez el miedo a la desheredancia, podría proporcionar motivo amplio aún así. Continuó temblorosamente la culpa. Ha sido una confianza insoportable en Hercule Poe. Miss Stokes Poe dijo suavemente, pero con una firmeza que le exigió toda atención. Aún no sé si su error contribuyó a su muerte, sino la presencia de ese cuchillo en la mano y el corte a su muñeca sugiere un juego sucio. Más allá del mero accidente médico, por favor dime todo. En los últimos días, insinuó cambiar su voluntad o hablar de cualquiera en particular con ira, o sospecha de que ella presionó el pañuelo en sus labios, recogiendo sus pensamientos bien. Él confía en mí, que estaba decepcionado con su familia, que se sintió aprovechado, no amado. No tenía idea de que podría ir tan lejos como para revisar cualquier cosa legalmente. Pero él habló de querer proteger sus activos de aquellos que solo lo vieron como un banco. Poe inclinó su cabeza. ¿Y cómo te trató a la señorita Stokes? Ella se tragó él. Fue amable a su manera, agradecido por los ojos de mi cuidado de la caca, recordando lo que la criada le había dicho, que el señor Respuesta había venido a poner más fe en su enfermera que en sus familiares. Señorita Stokes, no me sorprendería si tu presencia en esta familiar, su papel en el apoyo al Mr. Ainsworth, se ha convertido en una fuente de resentimiento para ciertas personas, que debes estar en guardia. Ligera palmadita en el hombro. Que has hecho bien, para ser sincero. Queda seguro de... La confesión no necesariamente te hace culpable de asesinato, que veremos con una investigación más importante que realmente causó la desaparición del señor Ainsworth. Cuando partió de la mente de la caca, se arremolinó con nuevas consideraciones. Si Harriet Stokes realmente hubiera cometido un simple error, o tuviera a alguien, diseñó su caída mientras la enfermera creía que la Cogo sospechaba que una caca mucho más oscura, la manipulación yacía detrás del trágico final del viejo. El juego era un pie y la solución que sintió dependería de la interacción del subterfugio astuto y animosidades familiares ocultas. Capítulo 6. Sospechas. Profundizar en la biblioteca, de la manera una cámara de techo alta alineado para rafters con libros. Hercule Poe anotó una nota final en su pequeño cuero cuaderno a través de ventanas altas temprano en la noche de sol derramada en una antigua escritorio. El débil del esmalte de cera de abejas
y el papel viejo perfumaron el aire hasta el momento. Más allá de esta elegante tensión de telón de fondo, en cada esquina del contestador, la caca del hogar acababa de terminar de inspeccionar los documentos privados del señor Ainsworth. Habiendo obtenido el permiso del inspector CLE y el magistrado local para hacerlo la mirada superficial de los libros y correspondencia del señor Ainsworth reveló un laberinto de finanzas familiares y corporativas, tratos, la mitad de ellos incompletos, algunos sospechosamente, por lo que el detective vio referencias repetidas a fondos mal apropiados que coincidan con las revelaciones de la criada sobre Felicity Ainsworth y Graham Marcher. Pero no había evidencia directa sobre quién podría haber orquestó esas irregularidades. Poe sugirió cualquiera de ocultación o complicidad de la compañía. Momentos después, Poe escuchó posteos, levantó la vista para ver a Emma Anserorth de pie en el umbral. Libro de texto pesado, acunó contra su pecho. Ofreció una disculpa, sonrisa. Lo siento, señorita Poe, dijo suavemente. Vengo aquí para estudiar, a veces puede. Me hizo un gesto hacia una pequeña mesa en la esquina. Poe inclinó su cabeza. Invitarla en él, vio mientras ella colocaba su libro de texto y comenzó a estar paginando a través de él, aunque sus ojos frecuentemente parpadearon hacia él con evidente curiosidad, decidió romper el «Silence, señorita Emma, asistes a la universidad. ¿No estás estudiando algo?» Interesante. Ella sonrió, aunque la tensión de los eventos recientes se mantuvo visible. El abuelo de la historia del estudio y la literatura me ayudó con mis tarifas. Pero él se volvió menos agradable. Una vez que esos problemas surgieron en la compañía, su voz dejó una muesca. Supongo que sospechaba que mi madre, de mal estado, lo niega, pero aún me duele perder su apoyo. Planeo solicitar una caca de beca. Estudié su expresión. Veo que encontraste el cambio de corazón de tu abuelo. Decepcionante, sin duda. Emma asintió, y luego le mordió el labio. No fingiré que no estaba molesto, pero no lo habría dañado por eso. Ella susurró: a veces creo que era el único en esta casa que no estaba planeando por más. De dinero. Deja que sus palabras de moras creas que otros fueron scheming, dudó mirando a la puerta. Me encantó a mi abuelo a pesar de sus fallas, pero el tío Graham y la tía Constante siempre estaban al borde. Sobre sus finanzas, como para James, bien James, es complicado. Ella suspiró, sacando un pequeño cuaderno de su bolso. Él nunca fue un primo agradable, siempre erizando por las reglas del abuelo. La misericordia Mcele, Poe dijo gentilmente. Yo aprecio a su sincero. Tal vez usted, con su perspectiva tranquila, podría notar detalles que otros. Obectara. Emma no respondió directamente, pero sus ojos transmitieron gratitud de que Poe creyó que su capaz de honestidad. Regresó a su libro y el detective reanudó las cartas viejas de la correspondencia personal del señor Ainsworth. Uno en particular atrapado su atención, una nota que hace referencia a un ajuste reciente en la voluntad del viejo. La redacción era críptica, pero aludía a la posibilidad de que el señor Respuesta tenía la intención de dejar todos los activos al cuidador. Si ciertos importantes familiares no mejoraron esa frase, el cuidador, fuertemente. La enfermera sugerida a Harriet Stokes, que acababa de confesar su temor de que su inyección fatal selló el destino del señor Ainsworth. Las sospechas de Caca se agudizaron. Si la familia sabía o incluso sospechaba que el viejo planeado para desheredarlos a favor de la enfermera, cualquiera de ellos podría haber tenido un motivo suficiente para el asesinato. Pero ¿quién lo haría? ¿Recurrir a manipular la medicina o organizar una escena de suicidio?
¿Y quién envió a Poe esa citación anónima, junto con el dinero aparentemente destinado a empujarlo a sospechar la enfermera que se elevaba del escritorio? Poe metió la carta cuidadosamente en su chaqueta con la intención de estudiarlo más. Le dio a Emma un asentimiento final y dejó la biblioteca. Pasando por el corredor notó que Graham Archer paseaba cerca de la puerta de la sala, corriendo una mano a través de su cabello en el extremo opuesto del salón. James Archer surgió de un sala de lado, mirando como si busca a alguien que la caca vio al sobrino para un momento. James, rápidamente, escondió algo en el bolsillo de su chaqueta, algo pequeño y cilíndrico de lo que Poe podría decir, y, rechazado, Poe procedió, en silencio, que si James había manipulado con los viales de la enfermera, pueden haber evidencia física en algún lugar de la casa. Entonces, de nuevo, o las constantes de Graham podrían ser igualmente culpable con cada nueva pieza de información. Las líneas de sospecha se extendían más a través de este oscuro tapiz de codicia y resentimiento. Se dirigió al inspector. La oficina temporal de C, en la habitación de la mañana del señorío, el inspector estaba doblado sobre una vaina de papeles. Un ceño fruncido con su ceñe cualquier nuevo líder. El señor Poe preguntó sin mirar a Poe, colocó la carta sobre la mesa. He descubierto que el fallecido planeó un cambio no convencional a su voluntad, que evidentemente deseaba para dejar toda su propiedad a la señorita Harriet Stokes, que solo arroja luz sobre. Muchos ojos del inspector de motivos Clegg se ampliaron los cielos. Si la familia descubrió que bien podemos ver cómo podría obligar a asesinar lo que la próxima caca, boca colocada en una línea firme mientras ajustaba los enlaces de su manguito. Creo que nuestro próximo paso debe ser para hablar con el abogado que manejó los asuntos de Ainsworth. Si la documentación legal confirma que la señorita Stokes fue el beneficiario, sabremos las razones por las que alguien estaba desesperado por culparla. Y tal vez, agregó suavemente, nosotros pronto desentrañará quién realmente ejerce el cuchillo en esta tragedia. Capítulo 7. Revelaciones en el estudio. Hercule Poe se enorgullecía de un enfoque metódico. Y después de descubrir la intención de los padres del señor Ainsworth de dejar todo su patrimonio para la enfermera Harriet Stokes, sabía que su siguiente paso tenía que ser una visita a la familia. El abogado, acompañado por el inspector Clepot, condujo una corta distancia a la ciudad cercana del mercado, donde un grupo de las oficinas de ladrillo ordenado se alinearon en la calle. Una placa de latón discreta que lee Charles Midbury y los asociados marcaron la puerta que buscaban dentro de un área de recepción bien equipada. Dio paso a un estrecho corredor al final. Señor Charles Midbury, mismo un hombre de construcción de adornos y cabello gris de hierro, se levantó de detrás de un gran escritorio de caoba para saludarlos. Su apretón de manos era firme pero teñido de precaución. Cuando se enteró del tema de su investigación, el inspector de Poe, Midbury, para tomar asientos en sillas respaldadas por cuero, me entristeció mucho las noticias de la muerte del señor Ainsworth. ¿Cómo puedo ayudarlo? Poe permitió solo un momento para condolencias educadas antes de profundizar en negocio. Fue el abogado del señor Ainsworth durante muchos años. Sí. Ha llegado a mi atención que podría haber hecho cambios en su testamento recientemente. ¿Podría confirmar si la señorita Harriet Stokes, su enfermera, era de hecho el principal beneficiario de Midbury? Los ojos, con sorpresa, se dobló las manos sobre el escritorio.
Veo que has descubierto más de... Esperaba que sí. El señor Contestado solicitó mis servicios hace aproximadamente una quincena. Redactar una enmienda a su plan patrimonial mirando a un archivo con una crujiente etiqueta mecanografiada, continuó en silencio. El señor Contestado deseaba abandonar la mayor parte de sus activos, incluida la mansión y las acciones significativas en su compañía automotriz para señorita Stokes. Fue muy inusual que afirmó que había perdido la fe en el juicio de su familia, aunque nunca me enorgullezco de su inspector de asuntos personales. Cle tomó una nota en su bolsillo, mientras que Poe planteó la siguiente pregunta. ¿Estos cambios han sido legalmente ejecutados? Fue completamente vinculante que Middlebury aprovechó la carpeta. Sí, el documento era firmado y presenciado correctamente una vez que la copia oficial llega del registro de sucesiones. Es indiscutible. Todavía tengo el original en nuestra oficina segura. Era el deseo del señor Haworth que mantenga la nueva voluntad en secreto, hasta que parezca que hemos llegado a ese desafortunado momento. Poe asintió. Mercy, Miss. Señorita Midbury, un último asunto. El señor respuesta alguna vez, mencionar las preocupaciones de que alguien en su hogar podría reaccionar violentamente a este plan. Insinuó que su vida estaba en peligro. Midbury frunció el ceño no explícitamente. Sin embargo, expresó preocupación de que los miembros de la familia ya dependían demasiado de sus cuerdas de bolso. Sintió que continuaba apoyándolos a pesar de lo que vio como un comportamiento deshonesto. Solo alentó más. De mal estado, cuando su entrevista concluyó, Poe agradeció a Middlebury y se llevó su licencia al inspector de automóviles. Cle exhaló una respiración larga, por lo que se confirma que la familia es efectivamente desheredado y todo pertenece a la enfermera que Monipool aplicó, y que el conocimiento, si la familia se conociera a la familia, que ofrecería todos los motivos para asesinato, considere cómo cada uno tiene problemas financieros. Se aprovechó las yemas de los dedos contra su rodilla, pero el escenario final sugiere que alguien destinado a la enfermera Stokes, que se culpará a través de esa inyección errónea inteligente. Si la enfermera languidece en prisión, podría ser disputado. Si ella podría heredar legalmente al inspector muerto, diabólico. Pero ¿quién de ellos posee la astucia y la desesperación para manipular con sus suministros médicos y más para organizar la escena de tal manera? Maab, con un cuchillo en la mano del señor Ainsworth y su muñeca Pulo, Poe miró por la ventana. A medida que pasó el campo, debemos examinar el de cada sospechoso. Acciones en la noche del asesinato. Felicity y Graham fueron atrapado de la empresa constante es una notoria. Gasta el ahorro y su hijo James es perpetuamente menos que el dinero. Emma depende de los pagos de la matrícula de su abuelo. Sin embargo, ella parece ser la menos probable que comete un crimen tan grave que aún no podemos gobernar. Cualquiera que salga por completo al regresar a la mansión en la que encontró el hogar en desarraigo constante, acurrucado en los ojos de la sala, de estar hinchados con lágrimas mientras Graham pateó el corredor en su teléfono, evidentemente intentando administrar una materia comercial apremiante. Felicity. Emma no estaba a la vista. Aunque la criada susurró que se habían encerrado en sus respectivos, ajanos a James, a la leve sorpresa de Poe, se había ido por completo. ¿Dónde está el joven señor Archer? Poe le preguntó a la criada, que jugueteó nerviosamente con su delantal. Ella se encogió de hombros. Él se fue a toda prisa. No la mitad de un
Hace hora no dijo a dónde iba el detective. Le agradeció y se apresuró arriba para hacer un examen rápido de la habitación de James, un espacio meticulosamente ordenado. No se desechaba, ropa esparcida por la cama, un vaso medio vacío en el mesita de noche y el olor rancio de tabaco persistente en el cortinas. La atención de la caca gravitó al armario en cuestión de minutos, que confirmó lo que había sospechado durante algún tiempo al abrigo de James. Le faltaba un botón precisamente al tipo que había encontrado cerca del Senior. El cuerpo de Ainsworth Poe surgió latidos con una convicción renovada. Este pequeño pero revelador detalle colocó a James Archer en la escena durante o después del asesinato. Además, la repentina partida de James sugirió una conciencia culpable o un esfuerzo de la zanja para ocultar la verdad. Recurriendo al inspector Klee, que estaba de pie, esperando en el corredor caca, murmuró Lunami: «El momento ha llegado a reunir el familia juntas para un cálculo final. Creo que tenemos casi suficientes hilos para tejer una soga alrededor del cuello del verdadero asesino», que miró una vez más el corredor donde un aire de foreboding se aferró al silencio mañana que solicitaría la presencia de todos en el gran salón. Para entonces, James Archer volvería, devuelto por la fuerza por la policía, y Hercule Poe por fin desenmascararía el persona que había orquestado tan cuidadosamente la muerte de Ainsworth e intentó fijarla en una enfermera inocente. Capítulo 8. Puss. Revelación final. El sol de la mañana subió a Anworth Manor, iluminando a la majestuoso hall donde Hercule Poe había pedido a todos que recolecten ventanas altas admitidas. Rayos de luz que se extendían por el piso de pared, subrayando el silencio tenso que cayó sobre el inspector de la familia Assemble. Klee se paró junto a la puerta con dos oficiales uniformados. Presencia, un recordatorio silencioso de que la conclusión de esta tragedia no sería ni tranquila ni completamente privada. Sentados en un semicírculo estaban la señora Felicity Anworth y su hija Emma. Pareciendo dibujado y aprensivo, Constante Arquero se apoderó de sus ojos con un pañuelo mientras ella, el esposo Graham, miró resueltamente a Joe Josette James Archer, quien había sido ubicado tarde la noche anterior, y regresó a la mansión encorvada en una silla de esquina, con los brazos cruzados. Exudando un desafío hosco en el fondo, la criada se cernía ansiosamente, y la enfermera Harriet Stokes se quedó ligeramente separado, sus ojos con fatiga. Poe, preparado en el centro de la habitación, se aclaró la garganta suavemente para ordenar: «Atención, Mams Moore. He pasado estos últimos días investigando la muerte de señor Lawrence Respuesta, de cuya repentina desaparición planteó muchas preguntas preocupantes. Que era encontrado con un cuchillo en la mano y la muñeca cortada, pero también sufrió lo que puede haber sido un contratiempo médico fatal». Poe, detenido de dejar el peso de sus palabras asentarse a primera vista. Tal escena sugirió suicidio o un accidente causado por la inyección de la enfermera. Pero ahora sabemos que fue asesinato. Un temblor colectivo atravesado el grupo. Constante se cubrió la boca con alarma, mientras Emma se puso los ojos pálidos de James. Salió a la salida Poe. Continuó: «Cada uno de ustedes tenía razones para temer la ira de Ainsworth, Felicity y Graham por presunta corrupción dentro de la compañía familiar. Constance, por su lujoso gasto; James, por su despreocupado estilo de vida financiado por el apoyo de su abuelo; incluso Emma, aunque aparentemente menos implicado, confiaron en él para la matrícula.
pero solo uno de ustedes ideó una astucia, planifique eliminar el señor. Respuesta y cambiar la sospecha en otros lugares, con caca de precisión medida. Produjo una pequeña bolsa de evidencia que contiene un solo botón oscuro. Recordará que este botón fue descubierto cerca del cuerpo del señor Ainsworth. He verificado que el abrigo de James Archer le falta precisamente ese botón, que esto sugiere fuertemente que estaba en la habitación del abuelo, en el momento crucial o poco después, puestando el crimen. Escena James Bristol, agarrando los brazos de su silla, que es absurdo del botón, debe haber sido arrancado en otro momento. La mirada de Caca se fijó constantemente sobre él. Noas también huyó de la casa ayer, que apenas es la acción de un hombre inocente más. Descubrí que en los días previos al señor Ainsworth, muerte alguien manipulado con los viales de medicamentos de la enfermera Stokes, cambiando las etiquetas para garantizar la inyección incorrecta. Se le administraría a la enfermera, creyendo que causó el fatalit, y era, por lo tanto, un chivo expiatorio ideal, pero el golpe final tratado con el señor. Respuesta no fue inyección, fue el cuchillo usado para cortar la muñeca, que preparó un suicidio que el detective alcanzó su chaqueta y retiré carta doblada. Recibí una citación anónima y dinero para investigar con la clara implicación de que la inyección de la enfermera sería el culpable, que esa nota fue enviada por el verdadero culpable que esperaba. Confirme la culpa de la enfermera. Nuestras consultas han demostrado que James Archer publicó esta carta, una astucia rus monum. Pero no lo suficientemente astuto. James tensó su rostro. Rain solo quería que Poe viera lo obvio de que la enfermera tenía la culpa de él. Estrurado entonces parecía darse cuenta de que había revelado demasiado en silencio. Poe asintió. Precisamente que aprendiste que tu abuelo había cambiado su voluntad. Deja casi todo para extrañar a Stokes en tus ojos. Ella era una interloper, y si fue arrestada o desacreditada por su muerte accidental, quizás la voluntad podría ser disputada, dejándote libre para reclamar lo que creías que era legítimamente tuyo de la habitación. Estalló en susurros frenéticos constantes. Se veía. James, por favor, dime esto. No es verdadero, Graham. Corrió una mano temblorosa sobre su frente, mientras Felicity jadeó colocando un brazo protectivamente alrededor de Emma Poe. Presionó la voz de la voz, pero inquebrantable hasta el momento. El plan fue más allá. Después de la inyección desafortunada que visitó a su abuelo, se produjo una lucha. El botón de James se había roto en la lucha. Un pequeño detalle aparentemente insignificante, pero uno que lo colocó en la escena del crimen. Y luego, el acto final de su engaño. Con el cálculo frío, había tomado el cuchillo, lo presionó en los dedos sin vida de su abuelo y arrastró la cuchilla sobre la muñeca del anciano, asegurando que la ilusión de suicidio estuviera completa. Era un gesto cruel y deliberado, uno diseñado para engañar, manipular, escapar del juicio. Un afilado raspado de madera contra el mármol destrozó el fuerte silencio. James se había metido en pie. Su silla se derrumbó detrás de él. Su rostro se retorció de ira, desafío parpadeando en sus ojos como una llama moribunda. Nunca se preocupó por mí. Su voz se rompió, cruda de ira y desesperación. Él amenazó con desheredarnos a todos. Pero puedo culparte, mon ami, por asesinato.
Las palabras colgaban en el aire como una milla de muerte. Un guiño del inspector Clegg, y los oficiales uniformados dieron un paso adelante. James apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que las manos firmes se apoderaron de sus brazos. Sus protestas se derramaron en una mezcla frenética de maldiciones y súplicas. Esto no ha terminado. Crees que lo sabes todo, pero no lo haces. Él golpeó 1, 2 veces, pero fue inútil. La verdad lo había alcanzado por fin. Cuando James fue arrastrado de la habitación, un espeluznante silencio cayó sobre los miembros restantes de la familia. Constante estaba temblando. Su rostro cenario. Graham se frotó una mano temblorosa sobre la boca. Su compostura se desmorona. Felicity agarró a Emma a su lado, como si la protegiera del peso de lo que acababa de desarrollar. Vergüenza, furia, incredulidad, se hundieron por la habitación con olas silenciosas. Poirot se volvió hacia la enfermera Harriet Stokes. Se quedó congelada, su aliento poco profundo, sus ojos abiertos llenos de incredulidad. Señorita Stokes dijo suavemente: «La herencia que el señor Ainsworth le dejó es legalmente vinculante. Lo que sea que elija hacer con su patrimonio, su negocio, es completamente su decisión». Las lágrimas temblaron en sus pestañas. Ella miró a la familia, viendo sus miradas acusadoras, su resentimiento tácito. Algunos inclinaron la cabeza. No estaban dispuestos a encontrarse con su mirada. Otros se metieron con furia tranquila. Ella tragó con fuerza, su voz apenas por encima de un susurro. «Nunca quise esto. Solo quería cuidarlo». Un aliento estremecedor, pero era su deseo. Poirot, satisfecho de que se había servido justicia, alcanzó su sombrero y bastón. Con una mirada final a la familia rota delante de él, salió al crujiente aire de la mañana. La gran silueta de la mansión de Ainsworth se cernía detrás de él, su elegante fachada sin cambios. Sin embargo, sus mismos cimientos habían sido destrozados. Codicia, traición, asesinato. Todos quedaron al descubierto a la luz del día. Otro misterio se desenredó. Otra verdad expuesta. Y así, Hercule Poirot se alejó, su conciencia clara, sabiendo que en este amargado juego de herencia y engaño, la justicia se había hecho, a su manera cruel,